Bueno, no sé, buenos días a todos. Vamos a iniciar otra nueva sesión de Agosto Clandestino. En esta ocasión nos acompaña el novelista, escritor en general, poeta, traductor, literato español nacido en una ciudad internacional, Ramón Buenaventura. Ramón, yo voy a disparar un poco así. Estos días en las conversaciones previas que hemos tenido, me ha parecido detectar un cierto desenamoramiento del mundo poético, que fue tu primer mundo, ¿no? Si no me equivoco, tu primera publicación fue un poemario, ¿es así? Mi primera publicación fue efectivamente un poemario, mi primera, mi segunda, mi tercera. Sin embargo, te voy a rechazar la palabra mundo, porque yo no he participado nunca en el mundo poético. Es decir, no tengo el menor sentido gremial de la poesía. No considero que ser poeta me haga ser más semejante o coincidir más en mis planteamientos, mis ideas, mis sentimientos con otro poeta. O sea, no me interesa la condición de poeta. Lo que me interesa es la condición humana de cada cual. Entonces puede darse la circunstancia de que algún poeta me caiga bien, pero me caiga bien personalmente, quiero decir, lea en su poesía algo que me haga que haga que me caiga bien, pero no me va a caer bien por ser poeta realmente. Aparte de que, como decía Huxley, vamos a empezar molestos, el 90 y tantos por ciento de lo que se escribe es basura, por consiguiente, ¿qué más? El gremio es intolerable. Cervantes los llamaba la poetambre, ¿no? El conjunto de los poetas. Claro, Cervantes tenía un enorme rencor con la poetambre porque lo habían rechazado como poeta, quizá con razón, porque no era precisamente un gran poeta, pero él estaba muy resentido con Lope y con todos los poetas, toda la plantilla de poetas. Y en España hay una plantilla de poetas con la que yo tampoco me siento identificado en absoluto. Bueno, a ti te tocó, bueno, esa salida de la dictadura con tus primeras publicaciones en 78 y entrada en esto que hemos llamado la democracia, otros le ponen otros nombres. Y bueno, ¿qué te encontraste en ese momento? Tú naciste en Tánger, que en aquel momento era un protectorado internacional, en el año 40, si no me equivoco, y llegas, supongo, en algún momento a ese ambiente y ¿qué te encuentras? En España, al volver, hombre, nosotros, mi familia, que llevaba muchos decenios en Tánger, tuvo que abandonar Tánger después de la independencia, que fue en el año 56, pero todavía tardamos un par de años en salir, salimos en 58. Yo llegué a España con 18 años recién cumplidos en el año 58. Madrid era un agujero gris. Lo he escrito en alguna parte, creo que en el año que viene en Tánger. Era una situación absolutamente deprimente. Era como que te sacan del paraíso y te meten, porque Tánger es una especie de paraíso cultural, climatológico, ambiental, etcétera, etcétera. Y te encuentras en un páramo cultural, en las cosas que más le pueden importar a un chico de 18 años, ¿no? Pues aquí prácticamente no se podía ir al cine porque estaba todo censurado, no ponían las películas que yo quería ver, tampoco estaban los libros que yo quería leer, en fin, era un sitio deprimente al que resultaba bastante difícil sobrevivir en buenas condiciones. Luego, claro, te vas adaptando, ¿no? Hay un poema mío que no sé siquiera si está publicado, en el que digo algo así como los ojos se me han vuelto castellanos, lamentándolo naturalmente, pero en fin, el traslado fue un desastre, la diáspora de los tangerinos europeos después de la independencia fue un desastre para los tangerinos europeos, naturalmente, no para los marroquíes. Para los marroquíes el desastre era que estuviéramos allí, Claro, pero eso es otro tema. sí. También te veo, o últimamente, eh, más cómodo en el mundo de la prosa, ¿no? Por alguna cuestión. No sé, vamos a ver, yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando yo acababa de publicar. No, no, dime. Ah, No, perdón, te he interrumpido.
No, te he interrumpido yo, que tampoco habrá mundo de la prosa. Me vas a negar la Ah, mayor. no, yo no pertenezco a ningún mundo. Bueno, pertenezco sí al mundo, a los seres humanos, pertenezco al mundo, pero no al mundo de la prosa o al mundo de... Esos son abstracciones, son inventos humanos todo esto, ¿no? Inventos humanos, sí, humanos también. No sé, hace muchísimos años, cuando yo acababa de publicar los primeros libros y tenía bastante contacto con él, Julio Llamazares, hablé con Julio Llamazares de que estaba escribiendo una novela y que me la iban a publicar en Hiperión. Y estuvimos los dos poniendo a parir el mundo de la poesía, ¿no? Las puñaladas y las terribles luchas por conseguir algún trocito en el pastel pequeñito que ofrece la poesía a sus usuarios. Y Llamazares me dijo, bueno, pues notarás un cambio porque el mundo de la novela es algo menos agresivo. Y bueno, pues sí, es algo menos agresivo. Te hacen mucho menos caso, pero hay una razón muy sencilla. En el mundo de la poesía no se puede medir el éxito de nadie porque no hay lectores. Como no hay lectores, el éxito depende de los reseñistas, de los críticos, ahora mismo también de los medios, desgraciadamente, ahora mismo también de los medios de los medios de YouTube y de Instagram y de todas estas cosas, ¿no? En cambio, en la novela el escalafón está establecido. Es decir, yo no puedo abrir la boca no puedo rechazar a ningún novelista de éxito porque en el momento que lo haga me van a decir que es envidia. Hay un escalafón establecido. Entonces, ¿qué te digo yo? Antonio Muñoz Molina no tiene ninguna necesidad de pegarme una puñalada a mí porque yo no le molesto. No pinto para nada con él. Y al revés, incluso yo no tengo tampoco que molestarme en pegarles puñaladas a otros que están detrás. O sea, es así. Por consiguiente, es más tranquilo el mundo de la novela, de la prosa, es más tranquilo. En los tres géneros que has practicado has obtenido reconocimiento, premios, tanto en poesía como en prosa, pero también en traducción, que quizá no sé, sea otra forma de escribir la obra de uno. ¿Es posible? No, de escribir tu obra no. De hacer ejercicios de identificación con la escritura ajena. La traducción tiene un factor muy interesante y es que aprendes a reconocer las herramientas de comunicación que está utilizando el que escribe y tienes que adaptarlas a tu idioma. No siempre es fácil, naturalmente, porque cada idioma tiene sus propias herramientas, pero eso es lo más divertido de la traducción, para mí. No es una actividad que yo considere, bueno, perdón, sí, es una actividad literaria, pero es una actividad de eco. O sea, tú te haces eco de otro, ¿no? Y tratas de expresarlo de la mejor manera posible. Curiosamente, creo que todos los traductores ponemos muy buena voluntad en ese traslado, porque también podrías tener mala leche y decir, ahora voy a estropear a este tío todo lo que dice y lo voy a decir fatal. Pero el original está protegido porque si tú pones tonterías, si tú escribes mal, redactas mal, cometes errores, entonces el lector va a pensar que son tuyos y procuras no cometerlos. O sea, pues el traducido, tú siempre procuras que el traducido quede lo mejor posible por la cuenta que te trae. Puede ser que esté detectando, igual me equivoco, pero creo que en realidad lo que tienes es reticencias al exceso de ego de los escritores, ¿no? Y es lo que te hace rechazar eso que hemos llamado los mundos y que posiblemente sean pues grupúsculos de presión, ¿no? Lobbies, que se diría. Hombre, Juan Cruz tiene un libro que se llama Egos Revueltos y se refiere al ego de los escritores. Pero el ego no es algo propio de los escritores. El ego monstruoso existe en todos los sectores de la sociedad. O sea, que los escritores tenemos mucho ego, pues a lo mejor, pero Cristiano Ronaldo tampoco es manco.
y no creo que haya escrito nunca nada. O sea que no es cuestión de ser escritor para tener un... Hombre, lo que pasa es que, claro, si no te frenas en presencia de los demás escritores, pueden ocurrir los huevos, sí, los egos revueltos. Ahí sí que pueden producirse los egos revueltos, ¿no? Porque se establece inmediatamente una jerarquía. O sea, tú vas a comer con 6 escritores, como yo he hecho tantas veces porque durante mis años en Alfaguara, y siempre hay alguien que inmediatamente adopta la voz cantante y los demás tenemos que asentir, ¿no? O que callarnos, o que no intentar contradecir, no intentar cabrearlo, o cabrearla, que tampoco es una cosa que hagan solamente los hombres. Pero es una cosa que se queda en la intimidad. Luego hay otro tipo de ego que es muchísimo peor, que es el de la persona, que puede también ser escritor, que no tiene percepción de los demás. Es decir, el ególatra, egocéntrico, carente totalmente de empatía, que se da en el mundo de la escritura, claro que se da en el mundo de la escritura, pero no más que en el mundo de la arquitectura, de la pintura o del reggaetón. Bueno, los del reggaetón deben de ser tremendos, claro, porque se creen, no hay más que oírlos hablar un ratito para darse cuenta de que se creen los reyes no de la Tierra, de la galaxia o del universo. También bueno, más. Sí, sí. Yo, tal vez por aprovecharnos un poco de tu experiencia de profesor y de tu larga carrera publicando, ¿qué consejos podrías darle a alguien que quisiese, bueno, la verdad que en cualquier campo de la literatura, porque tú los has practicado, que quisiese empezar ¿le darías algún consejo pues, a publicar, a escribir, a dejarse ver? Que se esconda. ¿Cuál es el consejo? El comienzo es absolutamente lo más difícil, a no ser que seas sobrino o sobrina de algún editor o editora, o protégé de alguien. El comienzo es dificilísimo, dificilísimo. La mayor parte de las veces depende del azar, depende de con quién conectas en un momento determinado, mucho más que del talento. Porque si de pronto un día le caes bien a alguien, pues a ese alguien le gusta lo que tú escribes porque te gustas tú. Y eso significa que a lo mejor si ese alguien tiene capacidad para publicarte, te publica. Ahora, dar consejos para que eso ocurra, pues francamente es muy difícil, es muy difícil. Lo único que se puede hacer es trabajar, trabajar, trabajar y esperar la oportunidad. No siempre se presenta. Hay una enorme cantidad de gente a la que jamás se le presenta la oportunidad. Cuando en Alfaguara, en los años brillantísimos de Alfaguara, en los años 90, que fue cuando estuve yo allí, no es que fueran brillantes por mí, quiero decir que coincidí con la brillantez, recibíamos algo así como 90 novelas no solicitadas todos los meses. La barbaridad. Esas 90 novelas no solicitadas de todos los meses, durante mis 10 años de permanencia allí, solo se publicó una. Y no porque se rechazaran porque nadie conocía al autor, sino sencillamente porque casi todas ellas eran malísimas. O porque no había hueco. Entonces eso te da idea de la fantástica dificultad de que alguien te preste atención. Tienes que venir desde dentro del mundo literario para que alguien te publique. Estoy hablando de la novela. Y eso pues significa que tienes que encontrar el modo de meterte en el mundo literario. ¿Cómo? Pues publicando en revistas locales, metiéndote en los ambientes que esté a tu mano, haciendo amigos, yo qué sé. La tarea no es literaria. Desgraciadamente, hay una tarea literaria paralela y es que tienes que aprender a escribir cada vez mejor. Y para aprender a escribir cada vez mejor tienes que dedicar una enorme cantidad de horas a la escritura y a la lectura, a ambas cosas. Pero aparte de eso tienes que hacer tu propia campaña de introducción. Lo que no puedes esperar es que alguien llame un día a la puerta y te diga, creo que tienes un cuaderno de espiral guardado en un cajón y me gustaría leértelo y además publicártelo por la tarde. No va a ocurrir. Luego, en el mundo de la poesía es mucho más fácil porque en el mundo de la poesía
En el mundo de la poesía, las comunidades autónomas funcionan también como disparaderos de poetas, ¿no? Porque cada comunidad autónoma, cada región, cada provincia tiene su propio sistema de publicación de poesía, de enaltecimiento de sus glorias literarias, etcétera, etcétera. Y claro, eso hace que haya una enorme cantidad de poetas publicados, a los que nadie ha leído nunca, naturalmente, pero que además, luego los premios, por ejemplo, hay una enorme cantidad de premios poéticos que en su mayor parte se quedan luego una vez publicados, se quedan luego en los almacenes del ayuntamiento, que los publica, pero ahí están, y eso va haciendo nombre, en fin, es más fácil, ¿no? Ahora luego, llegar a la gloria poética, eso, amigos, ahí hay puñaladas, claro, ahí hay puñaladas y ahí no te van a permitir entrar, a no ser que hayas pagado duros peajes. ¿Qué hizo que Ramón Buenaventura empezase a compartir su obra en la red? Quiero decir, tus libros se pueden descargar en PDF. Bueno, tecnológicamente has sido un hombre muy avanzado. Antes, fuera de cámara, me estabas contando cosas bien interesantes. Bueno, ¿qué hizo que dieses ese paso? Es decir, tú eres un hombre reconocido, con premios. Creo que un tanto outsider, ¿no? Se puede decir la palabra. Sí, sí, absolutamente. Puede ser, incluso voluntariamente en muchas ocasiones. No, es una cuestión de coyuntura. Haber llegado a España ya con 18 años, sin tener compañeros de colegio, sin tener amistades aquí, y luego haber hecho un montón de años en la universidad, pero también sin establecer verdaderos contactos, porque yo tendí a tratarme con los extranjeros, más bien con las extranjeras, de los cursos de filosofía, y tampoco tuve grandes amigos en la facultad. Eso me hizo estar desconectado de cualquiera de los movimientos poéticos que se iniciaron, poéticos y literarios que se iniciaron durante mi juventud, en la que además yo no publiqué absolutamente nada. Eso hizo que cuando llegaron las primeras antologías, las primeras celebridades, pues yo no estuviera, y no estaba sencillamente más porque tampoco había publicado nada. Entonces, luego cuando publico ya con casi 38 años, pues es demasiado tarde para ser amigo de los que mandan y para estar metido en los grupos, ¿no? Muchas veces me han preguntado que cómo me sentó no estar en los 9 novísimos de Castellet. Pero hombre, ¿cómo voy a estar en los 9 novísimos de Castellet si yo no había publicado nada cuando Castellet sacó su antología, ¿no? O sea, es que yo no existo. Quiero decir, no pertenezco a ninguna cuadra, a ningún grupo, ni poético ni novelístico. Por otra parte, mi formación literaria tampoco es tan exclusivamente española como suele ser la de todos los escritores españoles. Yo iba a decir apenas he leído poesía española, no es verdad, he leído muchísima poesía española, pero he leído muchísima más poesía francesa e inglesa que española. Y mi formación poética, desde luego, es mucho más francesa y americana o inglesa que española. Todo eso crea diferencias, entonces es muy difícil jugar en el mismo equipo, ¿no? Es así de sencillo. ¿Estoy en algunas antologías? Pues sí, estoy en algunas antologías. ¿Hay gente que me conoce? Pues sí, hay gente que me conoce. Pero no estoy en la plantilla de poetas, no cobro. La nuestra sí. La nuestra sí. No, bueno, vale. Bueno, Ramón, y lo de la publicación, lo de la liberar... Lo del PDF, sí. Hombre, pues vamos a ver. En un momento determinado me planteé el gusto de tener toda la obra poética recogida en una sola cosa, ¿no? Y como editor, que he sido durante cierto tiempo, pues llegué inmediatamente a la conclusión de que no podía haber un editor que hiciese el disparate de publicar un libro de 800 páginas con mis poemas completos que no le interesan a prácticamente nadie, y un libro del cual van a vender como mucho, pues a lo mejor 50, 60 ejemplares, que es lo que hoy en día se vende de poesía, además. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues hombre, pues
ponerlo a disposición de la gente en mi blog. A partir de eso, pues también, ya que pongo una cosa, ¿por qué no poner todo lo demás? Es decir, mis novelas, el año que viene en Tánger tuvo tres ediciones, vendió 20.000 ejemplares en números redondos. Los demás tampoco han ido mal, pero claro, ninguna de ellas está ya en circuito y además los derechos son míos, puedo hacer con ellas lo que quiero. Ah, bueno, y la última, Nuti, me reservé en el contrato el derecho a hacer yo mi publicación digital. Entonces, también las he puesto ahí, y que el que quiera leerlo en formato PDF, pues ahí las tiene. De todas formas, ganar dinero con cosas que venden poco, quiero decir que para ganar dinero tienes que vender por encima ya de los 100.000, 15.000 ejemplares, si no, pues prácticamente tardar 5 años en escribir una cosa para que luego te produzca 2.000 euros, pues francamente no vale la pena. Entonces, como tampoco necesito el dinero, afortunadamente, pues lo he puesto ahí. Y el que quiera leerme, que me lea. ¿Tengo alguna frustración? Pues hombre, francamente, a mí me gustaría poder publicar las 4 novelas tangerinas, o sea, lo que estoy llamando el cuarteto de Tánger. Me gustaría, sí que me gustaría tenerlas publicadas en papel, las 4 igualitas y puestas incluso en un estuche. Pero eso es un capricho injustificable por mi parte. Nadie lo va a hacer nunca, porque sería una inversión que no sería, de la que no se podría sacar un duro. Bueno. Y eso es lo que hay. Mira, Nieves Lorenzo pregunta que si de toda tu obra poética, ¿de qué libro te sientes más satisfecho? Dice, ya sé que es una pregunta tontorrona, pero ahí va. No, bueno, sé quién es Nieves Lorenzo, o sea que no me sorprende la pregunta. ¿De cuál estoy más satisfecho? De ninguno. Satisfecho en este momento de ninguno. Yo abomino bastante de mi poesía. No considero que mi poesía tenga más allá de 5 o 10 poemas aceptablemente buenos. Sí, quizá el libro que más satisfacción me produce, los 2 libros que más satisfacción me produciría releer si los releyese, que no lo hago, sería el incluido en el año que viene en Tánger, o sea, los poemas de León Aulaga, y bueno, ahora se me ha bloqueado el título de mi propio libro, estupendo. Bueno, fíjate que yo, cuando contacté contigo, te dije que a mí era un libro que a mí me había marcado, o sea, me había gustado muchísimo cuando lo leí. Y me dijiste, pues no voy a leer nada de Eres, algo así. No, Eres es un libro que a mí no me gusta en este momento. El origen de Eres está en que Maripepa Palomero, antóloga, autora de la antología de poetas de los 70, en que sí estoy incluido, me dijo un día que yo era el único poeta de mi generación que no había escrito metapoesía. Entonces ese mismo día empecé a escribir Eres, que es metapoesía pura. Es decir, el libro se llama Eres porque todos los poemas empiezan Eres, poesía, es decir, estoy hablándole a la poesía. Ahora mismo de Eres, pues, tiene 4 ocurrencias. Tiene 4 ocurrencias que no están mal. Y el último trocito de Eres, sí que creo que está bastante bien, pero eso es todo. Eso es todo. No me consigo acordar de cómo se llama. Espérate, ¿cómo se llama? El otro libro que quería citarte. De hecho, mi último libro publicado de poesía. Bueno, lo último que has publicado de poesía es una antología en la universidad. No, bueno, aparte de la antología, antes de la antología, el último es, bueno, pues, esto siempre. No, antes de León Aulaga. Teoría de la sorpresa. Teoría de la sorpresa, claro. Ese es un libro que a mí me parece que se puede considerar bueno en términos generales, creo. De Nieves es el que se queda, y también dice que ella se queda con Teoría de la sorpresa también. Bueno, no voy a discutir con Nieves a estas alturas. Nieves hizo una antología de mi obra poética que no encontró editor, porque encontrar editor para mí no es nada fácil. No encontró editor, pero que estaba muy bien hecho y que llevaba un prólogo bastante bien montado, sí. O sea que no es que yo no conozca a Nieves, lo conozco perfectamente. Bueno, pues editores que vean esto,
sepan que esa antología está ahí a mano y contáctennos, que les ponemos en comunicación rápidamente. Para alguien que que tiene esta relación con su propia poesía, enfrentarse al hecho de realizar una antología como la que hiciste, por ejemplo, el año pasado, o esta que comentas que te hizo Nieves, ¿cómo es? O sea, ¿es más cómodo para ti que se encargue otra persona o te gusta entrar a desbrozar, con perdón de la palabra? Vamos a ver, mi poesía estaba muerta y tendida a mis pies. Ni siquiera le miraba el cadáver de vez en cuando. Pero llegó Isabel Jiménez Rico y la resucitó. Entonces la antología la hizo ella completamente, yo no intervine. Bueno, sí, intervine un poco porque sí que le pedí por favor que introdujera algún poema que yo prefería a otros que había puesto ella, pero en fin, en general tanto los comentarios, tanto la introducción como la selección es totalmente de ella y me parece perfectamente correcta. De hecho, siempre he dicho que todo lo que uno hace, toda la literatura es del autor, la mitad es del autor y la otra mitad es del lector. Cada lector, al leer un libro, lo constituye, lo crea ex novo, de nuevo. Entonces, cada persona que lee el Quijote entero, como son muchas, vuelve a hacer el Quijote dentro de sí, ¿no? Cada persona que lee un poema vuelve a hacer ese poema dentro de sí. Ello quiere decir que, naturalmente, las elecciones personales en el campo de la literatura no se pueden discutir. Si tú me dices que te gusta una cosa, pues muy bien. Y si me dices que no te gusta, pues muy bien también. ¿Qué le vamos a hacer? Es tu libro, en realidad, de lo que estás hablando. El libro que tú has creado al leerme. No el libro que yo he escrito, que a lo mejor no tiene nada que ver con el que tú has leído. Porque, desde luego, una cosa que al cabo de los años aprendes muy a fondo es que cada cual lee lo que da la gana, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido muchísimas veces comentarios de lectores que tengo que hacer un esfuerzo para saber a qué se refieren, porque no sé de qué están hablando, refiriéndose a mi obra, ¿no? Refiriéndose a algo que he escrito yo, y no sé de qué me están hablando. Es una interpretación. Eso ya fue recién publicado, mi primer libro publicado, es decir, La cantata soleá, que es otro libro que tampoco considero malo. Recién publicado eso, uno de sus primeros lectores, que era el librero de Celso García en Madrid, un librero fantástico, que tenía un cajón de libros prohibidos, porque había cajones de libros prohibidos en las librerías. Va el tío y me dice, lo que más me gusta es el palo que le has dado a Bob Dylan. Y yo me quedé atónito, porque ¿dónde estaba el palo a Bob Dylan? Yo no le había dado ningún palo a Bob Dylan. Pero era por lo visto, porque citaba Mr. Tambourine Man, pero no, bueno, en fin, a los lectores no se entiende. Se entiende menos a los lectores que a los escritores. Bueno, fíjate que casi toda la gente que ve estas charlas son poetas o gente aficionada a la poesía. Y antes me has dicho que no te habías preparado un poema que no se ejerce de palo, ¿no? Un poquito de palo al gremio. Y si te lanzases, por favor, a leerlo, sería fantástico. No sé si... Ya, pero es que son 5 minutos de poema, es mucho poema. Y además, pues tampoco es que sea especialmente bueno. Lo que es un poema insultante. Eso sí, Bueno, eso no es insultantillo. necesariamente malo, ¿eh? Vamos a ver, si no me aburro antes del final. Si no, con un fragmento nos conformaremos. Espera, me deja. Tengo que beber un poco de agua antes de empezar. Claro, mira, tengo ando aquí con agua también. El bicho este se titula naturalmente Contrapoetas, como se va a titular, ¿no? Creo que no está publicado en ninguna parte porque creo que Isabel no lo metió en la antología. Lo hizo bien, ¿no? Entonces, dice, lamento comunicaros, oh maestrillos, una noticia que os deja indiferentes, como cuadra porque todo os deja últimamente indiferentes. Mientras al mundo, al vuestro,
se le descosen las metáforas pellejudas, nadie está construyendo a vosotros un hogar habitable. Ni siquiera, queridos, el cementerio justo, solo una vasta extensión de pedestales con nombres literarios de quita y pon, según las ganas y las modas, vuestras famas provisionales. Porque ya nada os pertenece para siempre, oh maestrillos, ni siquiera las ínfulas de las primeras ediciones que nadie buscará. Jamás. Estáis, oh maestrillos, en las ninguna parte, en que ya pasó hace rato el último autobús, en la gravilla de los televisores sin emisora que sintonizar, en el ungüento contra las enfermedades que ya no existen, en los soportes desmagnetizados, en las alfombras rojas con las cámaras de off, en el cascajo eléctrico entre dos sintonías radiofónicas, en una caravana de automóviles siempre atascada en la autopista de las bellas, oh qué bellas metáforas, sin encontrar jamás dónde parar las cuatro ruedas. Un ratito, solo a mear 4 chisquetes de belleza esencial en el almacén. Hijos sin hijos de los hijos que se comía el dios viril y contador. El ritmo, pum, pum, pum. La sílaba empalada. Y ya ni eso os queda, maestrillos. Habéis roto con la preceptiva y os habéis puesto a respetar a rajatabla todos los reglamentos de la trivialidad. Solo el presente es tradición, oh maestrillos. Los parciales que van cediéndole a la suma, no los totales caprichosos que vosotros os sacáis de la buchaca cuando os miráis al espejo recién levantados por las mañanas y se os pone tan chungo el ánimo porque tenéis que afeitaros y los carteles luego por las calles venden primavera de grandes almacenes. Haceos radicales, maestros, de una jodida vez. Encajad el trasero en la hornacina, aupaos al podio y quedaros contra el mar enrollable para siempre, saludando con los brazos alzados en triunfo al público que abandonó el local hace ya medio siglo. Veo entre cuatro paredones altísimos de cristal aventanado una terraza rígidamente rectangular. Sol aplomada, sin ninguna sombra. Escaque de grandes baldosas grises y grises. Sucio el suelo. Polillas, envoltorios, huellas de zapato grasiento, una paloma muerta, harapos sin origen, un patín astillado, trozos de escayola en armazón de alambre, polígrafos sin punta, abadorios de plástico abigarrado, mechas de arena negruzca, billetes de todos los transportes, un pequeño robot con el oro descascarillado y la cabeza ida. En la esquina cualquiera, no hay puntos cardinales ni posiciones relativas a quién, un salpicado charco de orines que se va evaporando. Ha sido un niño, el perro olisquea. Veo frente a mi casa, donde tal vez amenoplado, manchas de hierba desaliñadas sobre la tierra mortecina, retamas que quemó una necia, cabelleras de momia, majestuosas torres de alta tensión, basurales incipientes con televisores destrepados y frigoríficos 8 cuartos, piedras sujetas e ilógicas, vallas publicitarias de las que solo queda el cerco y unos cuantos añicos de tablón, charcas de aceite negro recién evacuado por algún automóvil salvaje, volcánicos sumideros de futuros alcantarillados. Futuro, ¿entienden ustedes la palabra, oh dueños y señores del presente? Veo por todas partes jugándose la vida urracas y niños. Veo que perdí hace tiempo por la noche el cielo, que las constelaciones tienen casi todas las estrellas fundidas, que no se me algodonan los ojos en la Vía Láctea. La Luna, Venus, Marte, a veces. Las candilejas de posición de los aeroplanos. Mis hijos quieren que les regalen telescopio. Hay escarabajos voladores. Todas estas ruinas nos pertenecen a nosotros, a los de siempre, no a los niños que no las ven siquiera, y jamás querrán reconstruirlas sobre vuestros versos. Pero vosotros, oh maestrillos, mis queridos poetas, seguid sin aportar una sola herramienta, ni un designio, ni una mínima nota de comprensión. Seguid acariciándoos el voluptuoso cadáver. Cantad, cantad tan mal como sabéis, hermanos y hermanas. A fin de cuentas, solo nos escucha la policía cultural. Gruñid, crotorad, balad y barritada, cada cual a su son. ¡Qué despilfarro! Tan gozadero, madre y sabrosote. No os molestéis en aprender mi nombre, oh maestrillo, oh maestrillo. Yo nunca tendré nombre para vosotros.
Esto es de mediados de los 80. Se acabó. ¿Crees que en aquel momento, no sé, quizá no venga a cuento, pero a mí me ha recordado a unos versos del vasco Gabriel Aresti, en el que él hablaba de la poesía como una herramienta, ¿no? En aquel momento de transformación social en su momento, ¿no? Concreto, y en tu poema pareces denunciar, y de hecho denuncias, creo, una frivolización absoluta de la poesía, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este poema está escrito con 40 y tantos años míos, es decir, todavía me queda mucho por aprender. En segundo lugar, está escrito en el momento en que la poesía llamada de la experiencia empezaba a despegar. De hecho, cuando digo que se mira al espejo y se deprime porque tiene que afeitarse, me estoy refiriendo a un poema concreto de esa poesía, de la experiencia, que me parece malísima. Bueno, creo detectar el poema y al autor con un alto cargo estos días. Sí, en efecto. No precisamente mi mejor amigo, pero bueno, eso sí. Bueno. Entonces, en ese momento yo todavía creía en que la poesía pudiera tener alguna función social, pero hoy en día ya no lo creo. Hoy en día ya no lo creo. La poesía ha perdido todo contacto con la realidad. Vamos a ver, la poesía es una cosa que ya he contado un montón de veces, pero que me gusta contar. La poesía empieza como un sistema mnemotécnico para conseguir que la gente se aprenda de memoria los poemas. Y los poemas contenían toda la enciclopedia de la tribu, es decir, todo lo que el ser humano tenía que saber estaba en el poema. Como no había escritura, el poema tenía que aprenderse de memoria. Es algo que está estudiadísimo. Hay un libro fantástico que se llama El prefacio a Platón, a Platón, de Havelock, que yo recomendaría leer a cualquier poeta que quiera ser serio en el campo de la poesía. Bueno, eso es el principio de la poesía. Luego la poesía, claro, cuando se inventa la escritura, cuando empezamos a escribir, la poesía ya no necesita de la memoria, ya empieza a recogerse en papeles. Entonces empieza a cambiar, y va convirtiéndose en crónica, en una serie de cosas distintas, hasta que llega el imbécil de Shelley y escribe la oda a una horda, por Dios, la oda a una urna griega, donde dice la siguiente imbecilidad que todo el mundo conoce: la poesía es belleza, la verdad es belleza, la belleza es verdad. Eso es lo único que tienes que saber. Es una de las mayores cretinadas escritas jamás por un ser humano, pero trastrocó completamente la poesía. A partir de ese momento la poesía se convierte en una cosa de belleza y que de verdad, de estar por encima de toda la realidad humana, porque todo es eso. Basta con captar la belleza, basta con hacer una bonita metáfora de palomas desangrándose por el precipicio de mi alma para ya creer que has dicho algo. Y estamos así. La poesía no sirve para nada, sencillamente para nada. Pero, perdón, tiene una utilidad, tiene la utilidad que tienen todas las drogas. La poesía es una droga que produce placer a sus consumidores, y como tal su eficacia no puede negarse. Pero esa eficacia vale igual para la mala que para la buena poesía. Es decir, cuando el enamorado le escribe un soneto asquerosamente malo a su enamorada, o al revés, y el receptor lo considera maravilloso y se emociona y llora, pues está muy bien, está cumpliendo con su cometido. La serotonina que genera ese poema es tan bueno como la que puede generar el mejor soneto jamás escrito. O sea, que no estoy negando su eficacia, lo que estoy negando es su importancia social, porque eso no tiene importancia social alguna. Celaya escribió ese famoso poema: la poesía es un arma cargada de futuro. Pues ya se ha visto el futuro que traía la poesía, más o menos lo que el pobre Celaya y lo que pobres nosotros todos creíamos en aquel momento, porque en aquel momento estábamos haciendo una revolución, ¿no? De los 60, 70, un poquito de los 80. Estábamos haciendo una revolución como podíamos cada uno, y resulta que la revolución nos la han quitado de debajo y se ha quedado absolutamente nada. Ahora estamos en una contrarrevolución capitalista que no hay quien frene. O sea que no hemos servido para nada tampoco.
Vale. Creo que con lo que cuentas del alejamiento precisamente de esa función de transmisión oral y una cierta una frivolización temática, ¿no? ¿Crees que también eso ha servido para vaciar de contenido las palabras, para malearlas de alguna manera? Sí, Y claro, naturalmente, claro. O sea, estamos buscando... Cuando un género literario empieza a basarse casi exclusivamente en la búsqueda de una sensación de belleza en el lector, pues naturalmente se renuncia al contenido. La poesía tiene una capacidad de transmisión de la sensación. La poesía es sensacional, es decir, transmite sensaciones, transmite sentimientos. Y entonces el éxito de un poema dependerá de a cuántas personas se identifiquen con ese sentimiento. Cuando dices, puedo escribir los versos más tristes esta noche, estoy imitándola, no del todo, la forma en que lo lee Neruda, que es espantosa. Bueno, pues es una frase muy bonita. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Solo que le puedes contestar a mí que coño me importa lo que tú puedas escribir o dejar de escribir. no puedo escribirlo. O puedo asumirlo, puedo decir, uy, me pasa igual. Yo también podría escribir los versos más tristes esta noche. Lo que pasa es que como no soy poeta, me voy a limitar a leerte a ti. Bueno, es un funcionamiento aleatorio, totalmente aleatorio. ¿Y crees que debería ser función del poeta recuperar o volver a cargar esas palabras de significado? Quiero decir, si es que quiere que vuelva la poesía a significar algo para el pueblo o ya no hay vuelta atrás. La poesía ha significado algo para el pueblo cuando, yo qué sé, en los siglos del romancero ha significado algo para el pueblo, que la gente todavía se aprendía de memoria las cosas y se sabía los romances, el Oelo, Pordoviene, el Infante Vengador, cosas así, ¿no? Se lo sabía. La poesía, eso servía de entretenimiento, era un esparcimiento. Luego no ha servido realmente más que para unos cuantos espíritus exquisitos, unos cuantos, sí, decenas de miles en el mundo entero. En España, ¿cuántos lectores de poesía puede haber? ¿3.000, 4.000, 5.000? No hay más. Muchos me parecen, ¿eh? Y son muchos, efectivamente. Estoy exagerando, sí. Posiblemente, hombre, hace unos años, cuando yo colaboraba fuertemente con Hiperión, cuando sacabas un libro de poesía calculabas que ibas a vender unos 500 ejemplares. El mundo de la edición ha cambiado de tal manera que hoy en día, si sacas una novela de una persona no demasiado conocida, si vendes 500 ejemplares te puedes dar con un canto en los dientes. Y de poesía puedes vender 30 ejemplares si el poeta tiene 30 amigos. Si tiene 25, venderás 25. Escúchame, Ramón, ¿y tú has seguido, te has enterado de este fenómeno que ha habido ahora de ventas, de superventas, de hecho, de la poesía? Bueno, poesía. Que ha llegado a alcanzar, pues eso, cifras de 100.000, 50.000 ejemplares. ¿Qué sensación o qué te produce eso? No sé si has podido leer o Sí. alguno de esos. Incluso me he bajado algún libro de estos, sobre todo de una americana cuyo nombre no recuerdo, que es la más exitosa de todas. Lo que pasa es que no recuerdo su nombre ahora. Es muy mala poesía. No es poesía realmente, es una poesía escrita por gente que no ha leído un poema bueno en su vida, que no tiene formación literaria alguna, que me atrevo a decir que no tiene formación humanística alguna, porque hoy en día se ha nacido una nueva minoría, que antes no era tan minoría, y es la de la gente con formación humanística. Casi nadie tiene formación humanística. Y eso es una de las razones también de la decadencia absoluta de la literatura, porque no tiene gente con capacidad para apreciarla. Cuando un libro es bueno, para que un libro sea bueno, el escritor tiene que tener talento, pero el lector también tiene que tener talento. No vale cualquiera para leer, por poner un ejemplo, en el que se puede estar de acuerdo o no, para leer un Ulises de Joyce, pues no vale cualquiera, evidentemente. Pero te diría que para leerme a mí tampoco vale cualquiera. Hay unos lectores específicos con formación para leerte, con una formación similar a la tuya, o capaz de apreciar la formación que tú transmites. Estos poetas
Pues es que no son poetas, están manejando los sentimientos más elementales en el lenguaje más elemental. Lo que pasa es que está hablando a escritores, a lectores absolutamente elementales, lectores que carecen de cualquier formación. Hoy en día, la contrarrevolución capitalista se ha encargado de convertir la enseñanza en una broma, en una tomadura de pelo. La gente no adquiere formación, más que los que quieren de verdad adquirirla, porque los chicos pasan por la formación sin haber aprendido absolutamente nada. Y claro, catastrófico es que no aprendan matemáticas, por supuesto, pero que no aprendan nada de humanidades tampoco es igual de catastrófico para sus sentimientos y su capacidad de apreciación de la famosa belleza, la famosa verdad de ser divina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No creo que tenga arreglo. Creo que la literatura está en este momento totalmente fuera de onda. Tiene muy pocas posibilidades de llegar a alguien, tener algún impacto en algo. Porque además, de los 10.000 o 15.000 lectores literarios que puede haber en España, cuando les hablas a ellos, estás hablándoles a convencidos. Es decir, es gente que más o menos piensa igual que tú. Por consiguiente, no vas a contagiarlos de ningún deseo de revolución o de cambio social importante o de atención a las necesidades de la gente, a la misericordia, a la comprensión general. No, es gente que ya piensa igual que tú. Lo que quiere es oírlo de nuevo o ver cómo lo expones tú de bonito o de fuerte. Pero ya lo saben ellos. Entonces estamos hablando entre nosotros y cada vez somos menos nosotros. Es un poco el hooliganismo que podemos encontrar en la política también, ¿no? Lo que haga el que no piensa como yo está mal hecho sí o sí, aunque no lo puede ser. No, bueno, no me refiero a eso, no, efectivamente. Hay un fenómeno parecido en política, parecido al de la formación cultural, que es el de la formación de los políticos en el seno de los partidos, lo cual hace que un chico que empieza con 13, 14 años en un partido y va subiendo, caso Pedro Sánchez, que estaba en el PSOE con 14 años, empieza pum, va subiendo, es que no ha vivido en el mundo exterior nunca. Y no solo él, a Casado le ocurre igual, a todos los políticos les ocurre igual. Están formados en el seno de sus propias organizaciones y no conocen el mundo. Pues ocurre lo mismo con los lectores, están formados en el seno de sus propias mamarrachadas y no conocen. No hacen más que bailar, porque nos hemos convertido en una cultura de saltitos. Yo estoy hasta las narices de saltitos melódicos, el TikTok, todas estas historias, es algo absolutamente insoportable, ¿no? Yo estaría todo el día despotricando contra ello. Lo que pasa es que eso es una cosa de viejos y prefiero no hacerla, porque bastante viejo sería de verdad. Bueno, nos está escapando el tiempo, nos quedan apenas 10 minutos, espero que hayas estado a gusto. No están mal 10 minutos, ¿eh? Y quizá, no, pues te aseguro que ha sido muy enriquecedor y muy entretenido. Aunque no sé yo si cuando decimos entretenimiento con la poesía, a mí esto ya me costó alguna bronca, en algunos momentos dados también. Entretenimiento. Depende de lo intensito que seas. Es decir, ¿la poesía es entretenimiento? Hombre, pues la canción del pirata es entretenimiento, desde luego, sin duda ninguna. Y francamente es un buen poema. Es un buen poema. ¿Es entretenimiento Ezra Pound? Pues hombre, no tanto. Aunque él también juega mucho y si captas sus juegos lingüísticos, pues también te puede entretener bastante, ¿no? Ahora, naturalmente también a mí me costó una bronca decir una vez que Guillermo Carnero me parecía divertido, los 2 primeros libros. Guillermo Carnero. Fíjate, que es... Hombre, desde luego, bueno, en fin. Bueno, no lo sé, porque no recuerdo ni una sola sílaba que haya escrito Guillermo Carnero. Sí que he leído algunos de sus libros y sí que lo he conocido personalmente, sí que lo he tratado en algún momento, en alguna cena, alguna cosa, pero no puedo opinar sobre lo que quería decir de hecho, no puedo opinar prácticamente sobre ningún poeta español vivo porque a los pocos que he conocido bien los aprecio, pero prefiero no mencionarlos. Bueno, es un ejemplo. Lo que quiero decir es que yo en un festival de literatura comprometida dije que me parecía divertido Dibujo de la muerte, me parecía un poemario punk
en muchos sentidos, cosa que no le haría gracia a Guillermo Carnero tampoco, pero bueno, yo... No sé qué le puede, no sé qué es lo que le puede hacer o no hacer gracia a Carnero, pero creo que su generación, que es la mía, sí que puede apreciar la diversión dentro del poema. Pues hay algunos de ellos son divertidos, pueden ser divertidos, Martínez Sarrión, Vázquez Montalbán. Sí, desde luego. Es que lo que pasa es que no tengo día de nombres hoy, estoy con la cabeza en otro sitio. Bueno, da igual. Y no me acuerdo de los nombres, pero dentro de los novísimos hay varios que sí que te aceptarían lo de divertido. Y además, oye, si puedes divertir a la gente, pues ¿qué más vas a pedir? Siendo payaso sin pintura. Ramón, ¿te podría pedir un último poema? ¿Es posible? Hombre, vamos a ver. Te puedo leer mi último poema publicado. Lo que pasa es que en el iPad pasa lentísimo. Mi último poema. El último, absolutamente. Que también es el último de la antología y el último de las poesías completas. Y se llama Y silencio, porque ya te he puesto antes. Está también el placer malvado y miserable del silencio. Silencio. Se acabó. Fíjate. El placer malvado y miserable del silencio. Es malvado, es miserable, pero es un placer. Callarse es también un placer. No sé si es malvado y miserable. Bueno, yo lo llamé así hace 6 años, porque este poema me parece que es del 14. ¿Y no has vuelto a escribir el poema? No he vuelto a escribir. ¿Das por cerrada entonces? No, después de Nuti, después de la cuarta novela, no he vuelto a escribir nada. Cosas para Facebook y cosas para mi blog, pero nada más. No. Es peligroso escribir cuando ya estás al 40-50% de tus capacidades. Es peligroso. Es difícil. He leído en algún caso, en favor, hemos publicado algún autor magnífico en otros momentos que se ha empeñado en publicar cosas con 80 y tantos años, con 80 años, y que, en fin, habría hecho mejor no publicándolas. Entonces prefiero no incurrir en eso. Hombre, si algún día me levanto inspirado, viene la musa, me abraza, me viola y me obliga a escribir, pues lo haría, pero no creo. Conste que también hay gente que ha escrito cosas buenas después de los 80 años, ¿no? Muy poca gente, tanta como quien ha escrito cosas buenas antes de los 20, que tampoco es mucho, ¿no? Pero no estoy dispuesto. Prefiero el silencio, el placer malvado y miserable del silencio. Bueno, pues sirva esos versos de despedida. Muchísimas gracias, Ramón, por prestarte a esta pequeña embarcada. Sobre todo por abrirnos. Te has quedado colgado. Me he quedado colgado. Yo te veo a ti ahora mismo quieto, pero me estás escuchando, ¿verdad? Sí, no me ves moverme. No, ahora sí, ahora te veo bien, pero has estado colgado un rato, un segundo. Sí, bueno, no te preocupes. No, gracias a vosotros. Se puede aprender de cualquier imbécil, o sea, que eso espero que me incluya a mí también. Vale, un saludo, un abrazo.